Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Comenzamos la semana en este lunes y tenemos una serie que le habíamos prometido, no sé si ustedes se recuerdan, habíamos prometido hablar de la idolatría. Así es que vamos a comenzar hoy, siempre pidiéndole que le den manita arriba, déle me gusta, déle a like, ayúdenos ahí, dándole a like y a me gusta, es todo lo que pedimos. En este lunes, pues vamos a comenzar leyendo en Éxodo, en el capítulo 20, versículo 3 al 6. Hemos titulado esta semana, estaremos estudiando la palabra de Dios en torno a lo que es la idolatría. Y esta es la primera parte, la idolatría, primera parte. Bien, así dice la palabra de Dios, en el nombre del Dios Trino, siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé entendimiento de su santísima palabra. Desde el versículo 3 dice el Señor, aquí en Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos, y hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Asimismo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien, esta es la santísima palabra de Dios que hoy pues vamos a estudiar en torno a la idolatría. Aquí en Éxodo, el segundo libro de Moisés, pues estamos hablando sobre la idolatría, que es lo que vamos a estudiar en esta semana. Cuando el Señor, esto que está pues Moisés hablando aquí, escribiendo aquí, se trata de que, claro, está por inspiración del Espíritu Santo, de las órdenes que Dios le dio. Hay una serie de mandatos que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel llevara a cabo todas estas cosas. ¿Por qué? Bueno, Dios en su inmensa sabiduría entiende que el pueblo no iba totalmente a obedecer los mandamientos, los reglamentos, y que no iba a cumplir incluso los acuerdos a que Dios llegara con ellos. Por eso, si nos vamos mucho más para allá de Moisés, de este capítulo 20, mucho más antes, hablemos de cuando comenzó, diríamos, el éxodo, de cuando Moisés llegó a Egipto a conquistar el pueblo de Israel. Comprenderán ustedes que esta gente ya, el pueblo de Israel en Egipto, con tantos años allí, más de 400 años, ya estaba acostumbrado a la idolatría. Ya estaba, fíjense que los egipcios tenían varios dioses, la diosa Isis, el dios Ra, una serie de dioses que para cada cosa ellos tenían un dios, pero que de hecho no son dioses. Eran ídolos que ellos mismos fabricaban. Recuerdan ustedes que ellos venían tan con la costumbre de la idolatría desde Egipto, que mientras Moisés estaba en la montaña hablando con Dios y recibiendo los mandamientos y las ordenanzas que Dios le había dado a Moisés, al pueblo de Israel, a través de Moisés. Oiga bien, pues ocurre que en ese entonces
ellos se desesperaron. Fíjense que de hecho ellos ni esperaban que iban a estar tantos años, oiga bien, para llegar a la tierra prometida, lo que es la tierra prometida, la tierra de Canaán, que se le había dado el Señor desde cuando Abraham. Y entonces ellos no tuvieron, por eso es que dice la palabra en el Nuevo Testamento, dice el Señor Jesús hablándole a los discípulos, si tuvierais fe como un granito de mostaza y le dice a esa montaña, muévete, se moverá. Porque lo que le faltaba al pueblo de Israel era la fe en el Dios Altísimo, en el Dios Creador, en el Dios único. Porque en mi país dicen algunos respecto a algunas ciudades, por ejemplo, Santiago, que es la segunda ciudad del país de mayor importancia, y le dicen la capital de la región del Cibao. Y muchos santiagueros dicen Santiago es Santiago y lo demás es monte y culebra. O sea, me sitúo en eso, en ese aforismo que dicen en mi país para identificar que Jehová es Dios y lo demás es idolatría. No existe otro Dios que no sea Jehová. El hombre inventa muchos dioses, el hombre vive inventando cada vez que el hombre se encuentra impotente de realizar cualquier actividad, cualquier cosa. Aún sabiendo que Dios, el Dios verdadero, existe, el hombre se molesta en buscar otro Dios que le pueda amparar, que le pueda dar lo que el Dios verdadero no le ha dado. Pero ¿qué le puede dar si no hay más Dios? ¿A quién iré, Señor, sino a ti, si solo tú tienes palabra de vida para mí? O sea, es Dios, Jehová nuestro Dios, el creador del universo, el que envió al Mesías a morir por nuestros pecados, es el único y real Dios existente. Por más que ustedes vean que hay países que tienen miles de dioses, cientos de religiones, todo eso es vanidad. Porque es que no existe otro Dios, solo hay un Dios. Jehová, Dios, el único, Yahweh, Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa. Jehová tiene muchísimas formas de llamar, pero es uno solo. Entonces la idolatría, el hombre se ha querido autoengañar tratando de formar dioses. Por eso es que mientras Moisés está allá arriba, como le decía, en el monte, hablando con el Señor y recibiendo los mandamientos y los reglamentos por los cuales habría de regirse el pueblo de Israel, ellos se desesperan y le dicen a Aarón, hermano de Moisés, a la postre el sumo sacerdote, le dicen, mira, este Moisés, tu hermano, nos ha traído aquí a nosotros y nos sentimos desprotegidos, así es que haznos un Dios para que le adoremos. Porque ellos estaban acostumbrados ya en Egipto a hacer sus propios dioses, como le enseñaron los egipcios por más de 400 años. Es decir, ellos creían en las estatuas que veían. Ellos creían en esos dioses que formaban de madera, en esos dioses que formaban de barro, en esos dioses que formaban de hierro, de cualquier metal, y se arrodillaban y lo adoraban. Por eso es que dice aquí el Señor, no te inclinarás a ninguna figura, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, no hay otro Dios que no sea Jehová. Entonces el hombre ha procurado en su desesperación, tratando de hacer las cosas a su manera y como la desea. Yo he hablado aquí en muchas ocasiones que cuando yo era una persona inconverso, es decir, cuando aún no me había convertido al Señor,
Toda mi vida yo jugaba un boletito de lotería. Toda la vida. No mucho, yo nunca fui un jugador de ninguna clase, como un jugador empedernido que jugara cientos o miles de pesos o dólares. No, nunca, nunca. Siempre lo que hacía era jugar $2 o $3 a la semana en un boletito, 2 boletitos de lotería, porque siempre tuve la idea, aunque estaba equivocado, totalmente errado, jugando para obtener dinero, que quién sabe qué pude yo haber hecho si yo me hubiese sacado alguna vez la lotería. A lo mejor ni existiera. Por eso Dios no me permitió que me la sacara nunca, porque hay muchos que lo primero que hacen cuando se sacan la lotería es abandonar la familia. Y mi familia vale todos los millones del mundo y mucho más. Y yo no la cambio por eso. Entonces, cuando el hombre se desespera y no obtiene lo que quiere, apela entonces a buscar ¿qué? Ayuda extra, pero de lo que está a su vista. No la ayuda espiritual del Dios divino, del único Dios verdadero. Entonces acuden a los brujos, compran estatuas y se arrodillan ante ellas para adorarla. Entonces, cuando menos. Y usted me dirá, hermano Rami, pero ¿y la gente que no es cristiano que ha prosperado? Sí, muchísimos han prosperado. ¿Y eso le asegura que su alma se salvará? Si no aceptan a Cristo, oiga, cuando Jesús le dijo al rico aquel, que él le preguntó qué tenía que hacer para ser salvo, y él le dijo, vende todo lo que tienes, regálalo a los pobres y sígueme. El hombre se entristeció y lógicamente no siguió a Cristo porque iba a vender todo lo que tenía y pensó, diría yo, ¿qué voy yo a hacer con vender todo lo que tengo para seguir a este hombre? Porque el hombre solo cree en lo que ve. Entonces es complicadísimo el tener que hacer espiritualmente, óigame bien, un sacrificio de usted despojarse de usted mismo. Como dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero no es fácil. Es más fácil usted coger una estatua y arrodillarse ante ella y seguir haciendo todas las diabluras que se pueden hacer en el mundo en contra del ordenamiento que Dios ha establecido. Y eso lo hacíamos todos cuando no éramos cristianos, los que no nacimos en el cristianismo y vivimos en el mundo. Nos decíamos cristianos, pero real y efectivamente no lo éramos. Éramos idólatras. Déjeme decirle algo. La persona idólatra no puede llamarse cristiano bajo ningún concepto. Porque a quien menos idolatran es a quien tienen que idolatrar, que es a Cristo. Y no solamente, no, pero espérate, yo tengo una estatua de Cristo que yo me arrodillo ante ella. Es que usted no tiene que, ese no es Cristo. Cristo no tiene que estar representado ni en fotografía, ni en pintura, ni en pergaminos, ni en estatuas, ni en crucifijos con él crucificado, porque Cristo no está en la cruz. Él usó la cruz para bajar hasta lo máximo que puede bajar un ser humano por el perdón de nuestros pecados. Pero usted no puede arrodillarse ante una cruz, ni ante una estatua, ni ante una fotografía para decir que usted está adorando a Cristo. No, eso es idolatría. Y lo dice bien claro la palabra. No te harás imágenes, ni de talla, ni de madera, ni de hierro, ni de bronce, ni de oro, ni de yeso, ni de barro. Adorarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Dios es espíritu, no una imagen plasmada en un madero. Así que hay muchas cosas que hablar sobre la idolatría. Lo que menos quiere el Señor es que apelemos a la idolatría, a arrodillarnos ante un ídolo. Los de Israel venían con esa costumbre y forzaron a Aarón a que le fabricara un
becerro de oro para ellos arrodillarse y adorarle, porque si no tenían esa presencia ahí, esa presencia física, ellos no sentían que estaban adorando a ningún Dios, aunque vieran todos los prodigios que Dios hizo en su favor. Ya hemos llegado al final por este lunes de nuestra entrega Reflexiones Bíblicas. Así es que mañana continuaremos porque esta es una serie de 6 entregas. La idolatría, hemos culminado la primera parte. No queremos irnos sin preguntar si alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador en este día. Vamos a ver. ¿Hay alguien? Sí, pues repita conmigo. Señor, vengo a tus pies, lleno de pecado, cargado de idolatría, lleno de iniquidad. Límpiame, Señor. Transfórmame, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, le felicito. Ya usted está en el redil camino a la eternidad en Cristo Jesús. Consiga una congregación cristiana. Dígale al pastor que recibió a Cristo como su Salvador. Él le acogerá, le darán clases bíblicas y luego usted estará listo para llevar palabra del Altísimo después de ser bautizado. Mientras tanto, lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no tiene el libro físico, bájalo en su dispositivo móvil, que es totalmente gratis. Y que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.